y decía: yo he apoyado al doctor Samper, pero aquí hay otras opciones como la del doctor Galán, y le daba la palabra al senador Iván Marulanda. Asesinado el doctor Galán, el doctor César Gaviria me dijo que no podíamos seguir en eso, porque nosotros iríamos a absorber al nuevo liberalismo. No permitió. Nosotros sacamos más de 90.000 votos. Creo que el nuevo liberalismo no sacó senador. Senador Uribe, permítame una moción de reglamento. ¿Quiere a la comisión segunda declarar sesión permanente? Si lo quiere, señor presidente. Continúa con uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Estando en la Universidad de Harvard, hago una campaña muy esforzada por teléfono y me eligen senador nuevamente después de la revocatoria del Congreso. Allí apoyé lo que tanto se me ha criticado, el reindulto del M-19. ¿Por qué lo hice? Estábamos en el Congreso. Ahí conocí a Eber Bustamante, a quien tanto aprecio. He trabajado con muchas personas de izquierda. Me distinguió con su amistad esa cumbre de la intelectualidad colombiana, Gerardo Molina, Darío Mejía, muchos reinsertados trabajaron conmigo. Conocí a Vera Grave, conocí a otros. Cumplían un papel respetable en el Congreso. Y cuando vino la decisión de reabrirles unos procesos, dije yo, y eso está claro en el Congreso. Pero si los primeros los indultaron, después los eligieron en la Constituyente, ahora en el Congreso, ¿cómo así que les van a reabrir procesos? Y lo dije abiertamente aquí, en este hemiciclo: investigarme a mí no es difícil, porque procuro decir las cosas abiertamente. Mis campañas han sido austeras, mucho trabajo político, poco dinero. No ha habido derroche ni ha faltado. Todo se ha declarado. Hablemos de doña Emilce López. Hay una foto conmigo. Las hay con miles. Ahí le pueden preguntar a la señora a ver si ha sido amiga mía. Cuando el señor Petro me acusó de que mi campaña había recibido unos dineros de ella, resultó que era verdad. Pero no fue difícil esclarecerlo, porque estaban en la contabilidad de nuestra campaña. Lo que muestra la buena fe. Ese colombiano ejemplar, Fabio Echeverri, que manejó con rigor esas dos campañas, no permitía una sola trampa. Allí hubo una donación de personas de apuestas y apareció que uno de los contribuyentes en esa donación era una firma de doña Emilce López. Se declaró, lo reconocí como presidente ante el país. Algunas de las infamias de los debates de estos días. Plan de desarrollo del gobierno fue inspirado por paramilitares. Yo hice más de 70 talleres democráticos para construir el programa de gobierno, con profesores de varias universidades. Se resumió en 100 puntos del manifiesto programático. Además, ese equipo programático al final lo dirigió el doctor Jorge Humberto Botero, y en él había participado el doctor César Caballero. Visión Colombia, segundo centenario. Aquí se dijo que eso había sido influenciado por los paramilitares. La dirigió Santiago Montenegro. Siempre nuestra idea era que el país necesitaba una visión de largo plazo, que empalmara un plan cuatrienal de desarrollo con otro plan cuatrienal de desarrollo. Y por eso se construyó esa visión. Que yo le ordené a Báez, a través de Luis Carlos Restrepo, no desmovilizar menores. Desmentido y aclarado por Luis Carlos Restrepo. Lo que parece que a los menores no les puede desmovilizar, son víctimas. Lo que se hizo fue entregarlos con toda la protección que exige la normativa de menores a bienestar familiar. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! Lo que hicimos y lo que se dice. Que le ordené a Luis Carlos Restrepo que
le dijera a Báez que tenían que venir al Congreso. Lo ha mentido Luis Carlos Restrepo. Ni él ni yo fuimos los autores de esa visita de paramilitares al Congreso. Eso surgió de acá. Y se ha dicho que cómo me opongo. Ya vamos con ese tema también, doctor Jaime, doctor Alfredo. Que cómo me opongo a que los guerrilleros hagan políticas, y yo lo propuse en el Manifiesto Democrático. Lo propuse bajo las condiciones de la Constitución del 91, que nunca pretendía alterar, y que permitían que solamente pudieran hacer política condenados por delitos políticos, y aquí no se hablaba de la conexidad que introdujo el marco para la paz y que por lo tanto lo he criticado, o por homicidio culposo. Entonces, que obstaculicé investigaciones sobre parapolítica. Gracias a la seguridad democrática operó la parapolítica y no alcanzó a que operara la parapolítica. Se crearon las condiciones y se cometieron muchas injusticias con congresistas. Con usted, senador Velasco, se cometió una gran injusticia, como se cometió con otros. Le voy a decir en público lo que jamás me he atrevido a decir en privado porque no me gusta lavarme las manos. El gobierno fue totalmente respetuoso de esas decisiones. Siempre que me preguntaron mi concepto sobre usted me apoyó en una época, ha sido mi antagonista en muchas, lo he respetado. Y con el respeto que usted ha sentido cuando lo he saludado o he cruzado palabras con usted, con ese mismo respeto lo he tratado en público. Es muy importante, si no en esta, en otra, que se me permita hablar de mis conversaciones con la Corte Suprema de Justicia, algunas de las cuales fueron interceptadas y reveladas. No todas. Las que alcanzaron a revelar dieron la razón de lo que yo había dicho días antes. Ojalá la revelaran a todos. El año pasado, en plena campaña, o este año, me asignaron a Andrómeda. Ese día iba yo a lanzar nuestra propuesta, que está aquí en un proyecto de ley, de la prima de vivienda para los trabajadores colombianos hasta 4 salarios mínimos, descontable de la renta de los empresarios, y no me dejaron, tuve que referirme a Andrómeda. Manifesté que no he tenido relación institucional con las Fuerzas Armadas desde que dejé la presidencia. Cuando se estrellaron contra una pared porque es inhonorable, dijo el gobierno que era legal. Primero dijo que eran fuerzas oscuras. El primer día mandaron una nube de periodistas a que me relacionaran a mí con Andrómeda. Al segundo día dijeron que eran fuerzas oscuras. Al tercer día dijo el presidente que era legal. Echaron a los generales y después de haberlos echado, se disculparon diciendo que los estaban trasladando de un cargo a otro. Ante la opinión pública los echaron, y a Barrero sí lo echaron. Y después anunciaron la investigación. Y Barrero, con toda caballerosidad, reconoció una conversación que le interceptaron y pidió excusas. Tuvo la hidalguía de ofrecerle excusas al país, y sin embargo lo echaron, uno de los mejores de Colombia. Y entonces ahora andan con el cuento del hacker para maltratar a un gran colombiano, a Oscar Iván Zuluaga y a mí. Hombre, como dije hace pocos días, el único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón, para que me ayude a meterme en el corazón de mis compatriotas, que los quiero. Pero ese tema también está en la justicia. Debo recordarle a los colombianos mis leyes de extinción de dominio, una promovida por Fernando Londoño y otra por Fabio Valencia, en sus respectivos pasos por el Ministerio de la Competencia. Leyes para agilizar los procesos de extinción de dominio y todas las decisiones que tomé para que eso no se le entregara a testaferros de los confiscados, sino a instituciones como Corpoica, el SENA, etc. El tema de la extradición.
Aquí llegó a este Senado un proyecto de reforma constitucional que venía de la Cámara. El presidente López Michelsen había fracasado con una reforma constitucional. Habían declarado inexequible la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la justicia y el régimen descentralizado. El presidente Turbay había hecho lo mismo. El presidente Barco estaba en eso. Y entonces el gobierno resolvió echarla para atrás por ricos del narcotráfico. Lo que yo propuse, por eso preguntó el periódico El Tiempo y lo encontró en la historia de este Congreso, es que si se iba a aprobar el referendo para que los colombianos dijeran si aprobaban o no la extradición, tenía que ser en una fecha diferente a los procesos electorales para que no hubiera presiones de bandidos sobre la clase política. Esa fue mi propuesta. Nunca participé en la elección de la constituyente. Usted, doctor Serpa, conoce muy de cerca al distinguido constituyente que eligió el sector democrático del Directorio Liberal de Antioquia. Nunca auspicié que la constituyente eliminara la extradición. Nunca. Y ese es un episodio oscuro de la historia de Colombia. ¿Por qué la eliminaron? Años después, siendo gobernador, me llamó el ministro Carlos Medellín a decirme que mi voz como gobernador y presidente de la Federación de Gobernadores era muy importante para el Congreso, que apoyara el restablecimiento de la extradición. Y lo hice. Ahí está el testimonio de Carlos Medellín. Y la apliqué sin contemplaciones como presidente. Hay alrededor de 1.200 casos de extradición. Desmonté los paramilitares. No los conocí. A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de 2 o 3 ocasiones públicas. Lo saludé y nunca conversé con él. Él dijo, y lo conocí antes de ser paramilitar, dijo que habían elegido el 33% del Congreso, y en la misma declaración dijo que no habían participado en la elección presidencial. En plena campaña me llamó el padre de Rúa a mi campaña y dijo: Mancuso le está diciendo a campesinos de Barranca que voten por Uribe. Salir públicamente a desautorizarlo. Lo que no hizo el presidente Santos ahora, apoyado por la FACRIM y la FARC, la misma alianza funesta, la mezcla vitanda que ayer asesinó a los policías de Córdoba y que hace meses estaba recorriendo con fusiles esa región, ordenando que había que votar por Santos. La misma mezcla maldita que hoy ordena a los campesinos que no siembren palma, sino coca. Miguel Alfonso de la Espriella me apoyó por llamado de su padre, el congresista Alfonso de la Espriella, viejo amigo mío. Miguel Alfonso de la Espriella alguna vez dijo que si yo hablaría con Mancuso, y le dije: si me reúno con alguno de esos individuos no puedo aspirar a la presidencia de Colombia. Nunca tuve reuniones con ellos. Ha pasado algo muy grave. Personas como él y otras le han dicho a testigos que en algún momento yo creo que vencerán el temor y me ayudarán ante la justicia, que si no alteran relaciones con Uribe, Mancuso los manda a matar o los hace meter a la cárcel nuevamente. A esas amenazas desde las cárceles de los Estados Unidos. Pregúntenle a Leonora Primera por mí. Sigamos hablando de Mancuso. ¿Qué fue con el coronel Suárez, comandante de la policía Córdoba Lubérrimo? La empresa de Lubérrimo tiene varias carreteras públicas. Era muy fácil. Jamás fue a la casa de Lubérrimo. Paso muy ausente allá, pero hay unas personas que trabajan allá con mucha antigüedad. Gentes espontáneas que no tendrían interés de mentir. Jamás el coronel Suárez llevó acá a un Mancuso
a reunirse conmigo. Ahí está el coronel Suárez. Imaginen ustedes, yo tengo escolta del Estado desde 1988, que no me desampara y lo agradezco. Cuando se frustró un secuestro que contra mi persona casi logra el EPN. Llevo 12, 14, 26 años con escolta del Estado. No he tenido escoltas privadas. Esos escoltas de la fuerza pública deben decir con quién me he reunido, a dónde he dormido, a dónde he ido, qué visitas he recibido y a quiénes he visitado. Por la edición paramilitar que se comunicaban con la gobernación de Antioquia por Viper. Allá no hubo, yo no he conocido el Viper, jamás utilicé eso. Miren esto, Carlos Castaño. En su primera entrevista, cuando el país lo conoció, dada a Darío Arizmendi para Caracol Televisión, dijo que no me conocía, que estaban en desacuerdo conmigo porque yo era guerrerista, que habían votado y votarían por otras personas. Lo mismo le dijeron los paramilitares, incluido Carlos Castaño, a Luis Carlos Restrepo y al hoy obispo de Cúcuta. Algunos compañeros míos visitaron el obispo y oyeron cómo él se ratifica en eso. Yo vi ese programa de televisión. Al otro día me llamó el doctor Darío Arizmendi y me preguntó por mi amistad con Carlos Castaño. Y ya le contestaron a usted anoche. Y como Mancuso le dijo, creo que hace 1 o 2 años a Caracol, que yo me había reunido con él, pero no precisó, que había financiado mi campaña del 2006, ¿cómo les parece? Yo lo denuncié finalmente. ¿Saben qué me hizo? Me dijo la fiscal, que había oficiado a Caracol y que ya no aparecía en la entrevista. Pero no hay que extrañar, porque yo le pregunté a Caracol Televisión por el video de Carlos Castaño, que yo lo vi, muchos colombianos, entre ellos el ministro de Defensa de la época, Luis Fernando Ramírez, donde se refería en los peores términos a mí. No aparece ese fragmento de la entrevista, ni tampoco la grabación de la entrevista radial que me hizo Darío Arizmendi al otro día. Pero más, a los pocos días de salir yo de la presidencia, que hubo un carro bomba de la FARC contra Caracol. Dijeron, me llamaron personas que estaban conmigo en Nueva York. Yo trabajaba en un panel de Naciones Unidas, que una de las hipótesis era que ese carro bomba lo habían puesto amigos del expresidente Uribe de extrema derecha para desestabilizar al gobierno Santos. Eso tampoco aparece en Caracol. Eso lo dieron en Caracol. Le hicieron la entrevista a Mancuso y a Carlos Castaño y eso no aparece. Eso es muy bueno que el país lo conozca. ¿Por qué qué pasó en Ralito? Es como se ha dicho. Allí no se permitía que delinquiera. Cuando se denunció a don Berna por el asesinato de un diputado de Montería, le ordené al comandante de la policía que entrara, lo pusiera preso hasta que se entregó y terminó extraditado. Cuando se denunció que habían secuestrado al ex senador Génico del Cesar, le dio un ultimátum y a los pocos minutos apareció. Muy importante que quienes no se interesaron en el tema del Ralito conozcan cómo funcionó eso.